¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video del curso. En este video te voy a enseñar un poco sobre cómo hacer las operaciones, específicamente cómo hacer los análisis, cómo saber exactamente leer los gráficos para que puedas saber en qué momento operar. Si el video anterior todavía te quedó un poco de duda, no te preocupes porque ahora vamos a empezar a profundizar un poco más en los gráficos y en los análisis, en los patrones, todo lo que tenés que saber específicamente para poder aprender a hacer las operaciones, en este caso para las operaciones binarias, invertir en operaciones binarias, ¿ok? Para eso vamos a venir aquí al navegador y lo primero que te recomiendo que hagas es un poco de lectura. Te voy a dejar un lugar donde vas a poder ingresar y leer para capacitarte y aprender un poco más, de manera más detallada, todo lo que necesitas saber. Entonces de esa manera vas a tener un lugar siempre para ir a mirar. Te recomiendo que veas aquí donde dice guía del trading, ¿sí? En el buscador, desde tu celular o desde tu computadora igual, ¿sí? Y aquí tenés en este blog, ¿sí? Tenés las velas japonesas que te había enseñado, que te había dicho en el video anterior, y también el análisis técnico, en este caso soportes y resistencias. También tenés otro tipo de contenido, ¿verdad? Pero ahora mismo lo que yo te recomiendo que te enfoques, este curso que es para opciones binarias, velas japonesas y soportes y resistencia. Inicialmente lo que te había dicho que aprendas, que son las primeras dos opciones que tenés para aprender a operar, son la lectura de las velas, que aquí te va a enseñar, si vas a tener con dibujitos de una manera muy técnica, muy fácil, ¿verdad? Cómo leer los patrones de las velas, ¿sí? De qué se compone una vela, las partes de las velas, ¿sí? Los otros tipos de velas, cómo identificar las diferentes velas, ¿sí? De esa manera entonces vos vas a poder aprender a leer, ¿sí? Las velas, los diferentes nombres que tienen, y vas a poder aprender entonces con estos patrones identificar, ¿sí? Cuáles son las situaciones que se van a dar una vez que aprendes a leer estos patrones. ¿Está bien? Entonces esta sección muy recomendada para que aprendas. Como puedes ver, es muy fácil de entender, muy didáctico, ¿ok? Entonces recomendadísimo. Está en internet y es gratis, por eso te recomiendo para que puedas leer. Y la segunda opción, ¿sí? Que es el análisis técnico. Aquí también tenés la guía para hacer el análisis técnico, donde aparte de los patrones de las velas, para poder confirmar, aparte, ¿verdad? Cómo puedo estar más seguro todavía al hacer mi operación. Entonces los patrones me van a dar una confirmación. ¿Qué significa esto? Siempre los patrones son secuencias que se repiten. Cada vez que pasa cada vez que la vela tiene esta forma, la siguiente vela es así. Entonces yo ya sé si va a ser una compra o va a haber una venta, si va a haber un movimiento alcista o un movimiento bajista, es decir, va a ir para arriba o va a ir para abajo. Pero aparte yo puedo confirmar esos movimientos con un poco de análisis, con específicamente soportes y resistencias para las operaciones. En este caso podemos ver los soportes, ¿verdad? Que son estas secciones donde siempre hay rebotes, ¿sí? Las resistencias, que en este caso son los que rebotan para abajo, ¿sí? Y todo esto que vas a poder aprender en este blog también de manera didáctica y muy fácil de entender. Entonces cada vez que por ejemplo llegue aquí vas a ver un patrón que te va a indicar que el par va a subir, pero al mismo tiempo también vas a poder identificar que está en una zona, ¿sí? De un soporte. Entonces tenés una segunda confirmación de que efectivamente estás habilitado o habilitada para hacer una operación de compra, por ejemplo. ¿Sí? Es importante que lees, que te tomes el tiempo para hacer esta lectura. Acordate que esta información es la que te va a permitir generar ingresos en este rubro, en este hermoso negocio donde puedes generar ingresos sin tener que venderle a nadie, sin tener que convencerle a nadie, pero en ese caso tenés que estudiar. Si vas a hacer dinero sin tener que hablar con nadie ni convencerle a nadie, operando vos solo o vos sola, entonces lo que sí tenés que hacer es estudiar, ¿sí? Estudiar, aprenderte todos estos patrones, estos análisis, ¿sí? Y poder entonces vos también hacer tus propios análisis. Una vez que yo aprenda todo esto, ¿sí? Todos estos soportes que hace David, pero estos son gráficos de dibujos, donde yo puedo hacer esos gráficos, donde yo puedo analizar los gráficos reales
de los pares de divisas, ¿sí? Una vez que hayas leído esto, como dije, primero vas a leer esta sección que son las velas japonesas y vas a aprender de memoria, ¿ok? Estoy seguro que en el colegio aprendiste un montón de hojas y un montón de contenido que no te sirvió, pero te aseguro que esto, si te tomas con la seriedad que corresponde, como si fuera un examen, como si fuera que vas a generar una nota, te aseguro que tu nota va a ser ingreso. O sea, mientras mejor aprendas esto, significa que mejores notas vas a sacar, pero a nivel monetario. Y lo segundo que vas a hacer cuando hayas leído y aprendido todo esto es comenzar a aprender sobre los análisis, son los soportes y resistencias. ¿Para qué? Para que luego yo pueda venir aquí y te recomiendo que ingreses a esta página que se llama TradingView, donde yo puedo hacer análisis en tiempo real. TradingView.com, vas a venir aquí, ¿sí? Y aquí donde dice iniciar gráfico, puedes registrarte si querés, pero si no simplemente le das aquí donde dice iniciar gráfico y de esta manera entonces yo voy a poder hacer esos mismos análisis que yo estaba aprendiendo pero en tiempo real. Por ejemplo, aquí dice EuroJPI, ¿sí? Y veo que todo esto tiene un movimiento, también patrones de velas, también tienen soportes y resistencias que había visto anteriormente. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar esto? Aquí en esta herramienta que es gratis, que vos puedes utilizar. Te recomiendo que lo hagas desde tu computadora. Si no, entonces podés hacerlo desde el celular, pero va a ser un poquito más, como sabes, todo esto va a estar un poquito más compacto. Aquí en esta sección donde dice lista de seguimiento, hay un símbolo, dice agregar símbolo. ¿Sí? Yo voy a buscar los pares de divisas. Por ejemplo, aquí dice EuroJPI. Entonces yo vengo aquí, ¿sí? Te muestro nuevamente aquí en el símbolo más y pongo EuroJPI, que es el par de divisas que está aquí que yo quiero analizar. Y aquí dice FXCM. Ese es el tipo de divisas que yo voy a marcar. No el que dice Oanda, ni Forex.com, ni IDC, sino el que dice FXCM. Ese es el que está vinculado, ¿sí? Con mi IQ Option. En este caso, vamos a marcar este. Primero, obviamente, como te había dicho, créate tu cuenta. Yo voy a entrar con mi cuenta un ratito. ¿Sí? Y aquí te va a aparecer el par de divisas, ¿ok? Entonces, aquí ya voy a poder analizar. Aquí de este lado tengo todos los pares que yo puedo agregar. Puedo agregar, como te había dicho, el EuroJPI. Ahí, EuroJPI, marco, luego cierro y ya me aparece aquí abajo. Entonces, esto yo puedo arrastrar y poner en el orden que yo quiera. Por ejemplo, aquí dice USDJPI. Acá no tengo, si tengo, entonces arrastro ahí. Después dice EURUSD. EURUSD no tengo, entonces agrego aquí, pongo EURUSD, el que dice FXM, cierro y arrastro. Entonces ya tengo aquí ordenado los tres pares que voy a analizar. Este es EuroJPI que tengo aquí en pantalla y este es EuroJPI. Entonces, como puedes ver, este es el gráfico, ¿sí? Esto que está aquí es lo mismo que está aquí en el broker. ¿Está bien? Y haciendo el análisis de este gráfico, yo voy a poder venir aquí también y hacer una operación. Cuando yo ya aprendí los soportes y resistencias, entonces puedo hacer lo mismo aquí, mis análisis técnicos, puedo venir acá y comenzar a hacer todos estos análisis. Con estas herramientas que están aquí, si yo puedo, por ejemplo, crear con esta línea, si crear líneas rectas. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a venir un poco más atrás. ¿Sí? Aquí puedo ver, por ejemplo, que hay una zona. ¿Sí? Entonces, cada vez que toca aquí, rebota para abajo. ¿Ves? Cada vez que toca aquí, aquí rompió la resistencia, entonces fue para arriba. ¿Sí? Entonces aquí hay una zona. Aquí, por ejemplo, hay otra zona. ¿Ok? También vas a poder aprender a crear líneas de tendencias. Por ejemplo, en este caso, esta es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque todo esto va para arriba. ¿Sí? Pero dentro de la tendencia también hay tendencias
dependiendo del movimiento, sí también puede ser que haya tendencias bajistas. Por ejemplo, de aquí para aquí, de aquí para acá, ¿sí? Hay un movimiento bajista. Es decir, que todos estos movimientos empezó a bajar. O sea, cada vez que toca esto, como puedes ver, baja. Y toca y baja, toca y baja. En este caso rompió, ¿sí? Tocó esta línea de resistencia, bajó hasta aquí y como puedes ver esta tendencia siempre respeta la tendencia y sube. ¿Ok? Entonces todos estos análisis vas a aprender en la guía que te mostré anteriormente. No te preocupes, en los siguientes videos te iré explicando un poco más a profundidad todos estos análisis. Pero lo que quiero que sepas es cómo usar esta herramienta que se llama TradingView y que te va a ayudar para poder hacer tus análisis. Entonces aquí puedes agregar y ordenar. Aquí tenés las herramientas para hacer tus líneas, para poder dibujar, etcétera, etcétera. Aquí tenés toda esta parte, ¿sí? Que es para hacer las líneas más gruesas, poder borrar, hacer dibujos, ¿sí? Lo que vos quieras. Puedes también arrastrar tu pantalla, mover, ¿sí? Hacer zoom, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, aquí como puedes ver, esto se está moviendo, esta vela está en movimiento, ¿sí? Esto está en movimiento constante, así que esto es algo que ahora yo puedo guardar, yo puedo dejar así y dentro de un día esto se va a seguir moviendo. Entonces yo voy a seguir haciendo mis análisis sin problemas. ¿Estamos? Entonces eso es lo que quiero que empieces a hacer a partir de este siguiente video. Que empieces ya a leer, ¿sí? A aprender los patrones de las velas, a aprender cómo marcar soportes y resistencias. Y a partir del siguiente video entonces vamos a empezar a aprender también otro tipo de estrategias para que puedas seguir aprendiendo. A medida que vayas aprendiendo todo esto, es importante que vengas aquí a tu broker en tu cuenta de práctica obviamente y empieces a hacer tus operaciones en práctica. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí, verán, vos veas que según tu análisis, aquí por ejemplo vamos a suponer que hay una línea de resistencia. Entonces cuando llegue aquí, vos sabes que va a rebotar para abajo. Entonces vos vas a esperar que llegue ahí y cuando llegue ahí, vos vas a venir aquí, vas a marcar el tiempo que quieras, según el tiempo que estés analizando aquí, y luego vas a hacer una operación, por ejemplo, a la venta, porque vos sabés que va a rebotar para abajo. ¿Y cómo sabes eso? Porque vos viste unos patrones aquí que te dijeron que va a rebotar para abajo y también hiciste en tu análisis, viste que hay una resistencia, viste que coinciden o algunos indicadores que podés también ir poniendo aquí que vas a aprender más adelante y todo eso te dieron las indicaciones de que esto va a seguir, va a bajar o va a rebotar. ¿Está bien? Entonces de esa manera es que vos vas a hacer las operaciones, no es que vos vas a adivinar, simplemente vas a hacer tu propio análisis, ¿sí? O vas a tener las señales que te envíen o si es que tenés un robot, dependiendo de cómo estés haciendo los análisis de las operaciones. ¿Está bien? Entonces de esa manera es como vas a poder hacer tus operaciones. Una vez que termina tu operación, sabes si ganaste o si perdiste y luego simplemente seguís practicando. ¿Está bien? Importante también aquí mostrarte según el tiempo que estés analizando. Por ejemplo, aquí estamos operando a 1 minuto, entonces yo puedo venir acá y analizar, por ejemplo, a 5 minutos. ¿Sí? A 5 minutos. Como puedes ver, este análisis que yo estoy haciendo es muy macro, ¿sí? Pero yo puedo hacer análisis más pequeños aquí en esta sección a 1 minuto, a 3 minutos, a 5 minutos, etcétera. ¿Sí? Ahí vas a poder ver que el movimiento es más rápido, puedes ver que se mueve la vela mucho más rápido. Entonces de esa manera puedes hacer también tus análisis. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un movimiento alcista también, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí todo esto va subiendo, pero en líneas generales hay un movimiento bajista. Ok, por ejemplo, de aquí a aquí hay un movimiento bajista. En realidad esto va así, siempre va de los picos. De aquí a aquí hay un movimiento bajista. Y de repente esto rompe, ¿sí? Tiene que ir hasta una zona, por ejemplo, aquí hay una zona de resistencia. Entonces cada vez que llega aquí, como puedes ver, rebota. ¿Sí? Aquí tocó y rebotó, aquí tocó, rompió,
pero volvió a rebotar cuando tocó aquí, entonces lo más probable es que cuando llegue aquí también rebote. Entonces esta es una opción también que tenés para esperar a que llegue hasta aquí y muy probablemente vaya a rebotar. ¿Cómo yo sé que va a rebotar? Primero porque hay una línea de resistencia y segundo porque vas a aprender, ¿verdad? Si es que se cumplen los patrones de las velas cuando lleguen ahí que te dicen que va a dar un retroceso. ¿Está bien? Entonces eso también te quería mostrar. Aquí puedes elegir el tiempo con el que vas a analizar en 5 minutos, por ejemplo. Entonces de esa manera vas a saber hacer tus análisis con más tiempo. ¿Okay? Aquí en 15 minutos, por ejemplo, yo puedo ver ¿sí? que en 15 minutos, en líneas generales, hay un movimiento alcista. ¿Ok? En líneas generales. De esta manera, ¿sí? Mi primera recomendación ya para análisis técnico es que nunca operes contra tendencia. Nunca operes contra tendencia. Aquí la tendencia general te dice que esto está subiendo. Entonces mi recomendación es que siempre esperes operaciones, que siempre esperes movimientos que van a ir para arriba, que son de compra, que son movimientos alcistas. ¿Está bien? Entonces no te preocupes si no entendiste todavía esto. Para eso es que vas a leer las guías que te dejé, ahí vas a entender cómo marcar todo esto. Lo que te quiero explicar en este video también es cómo utilizar esta herramienta, que a medida que vayas aprendiendo, los patrones no hace falta porque los patrones te aprendes de memoria y aquí vas a ver los patrones. Entonces según estos patrones vos ya vas a saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Pero en el análisis sí vas a tener que analizar en tiempo real, ¿sí? Los movimientos, ¿ok? Entonces para eso vas a tener que hacer estas gráficas de los pares en tiempos reales. Y para eso aquí vas a agregar, vas a elegir el tiempo en que vas a analizar. Por ejemplo, vamos a ver en un minuto. Sí, en un minuto aquí tenés, como te ha dicho, un movimiento alcista, sí o sí. Sí, un movimiento alcista. Y bueno, no tenemos, aquí tenemos una zona. ¿Ok? ¿Ves? Cada vez que toca aquí, rebota. Entonces aquí rompió y aquí se vuelve una resistencia. ¿Ok? Entonces rebota para abajo. Aquí rompió, entonces va a venir hasta acá. ¿Sí? Sí o sí va a tener que venir hasta acá. Significa que esto, en teoría, tiene que bajar por lo menos hasta aquí. Hasta la siguiente zona de rebote. ¿Está bien? Entonces ahí, haciendo estos análisis, es como vas a poder analizar y saber en qué momento hacer mis operaciones. No porque las operaciones sean a un minuto significa que yo todo el tiempo puedo hacer operaciones. Eso vamos a ver después, otro tipo de estrategias con las que yo puedo operar mientras estos análisis se están dando. Que yo, por ejemplo, aquí voy a esperar a que esto llegue hasta aquí abajo. Entonces, en teoría, sí, yo puedo saber que esto debería seguir bajando. Esto es el euro JPI. Si yo analizo el USD JPI, entonces esto ya es otro tipo de análisis. Tengo que venir acá también y hacer también mis análisis. Por ejemplo, aquí yo veo que, a ver, aquí hay una zona de resistencia. Por ejemplo, ¿sí? Una zona. Cada vez que toca ahí, baja. Por ejemplo. Después aquí también hay una tendencia alcista. Podemos ver si por acá hay resistencias fuertes o no. Hay algunas. Entonces significa que aquí va a rebotar. ¿Ves? Aquí rebotó y aquí va a rebotar. Y lo mismo, entonces también haces tus análisis. Después con estos análisis vos venís aquí y vas a poder ver qué es lo que está sucediendo. Aquí por ejemplo va a haber un rebote, ¿sí? Entonces aquí puedes ver qué es lo que sucede y con esos rebotes vos puedes venir acá y hacer tus operaciones. Por ejemplo aquí puedes hacer una operación a la compra, por ejemplo. ¿Ok? Acuérdate que estamos analizando en un minuto. Entonces vos tenés aquí zonas de rebotes, por ejemplo, que también podés operar. Y siempre compra, ¿por qué? Porque el movimiento es alcista.
Y así, haciendo esa clase de análisis, vos podés saber qué operaciones hacer. Te dejo entonces la tarea que te había dicho, ¿sí? Te repito por última vez, ¿sí? Guía del trading. Si no entendiste todo lo que te mostré hasta ahora, no te preocupes, para eso vas a aprender los patrones y a leer soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y resistencias? Son estas zonas donde rebota. Entonces cuando yo veo que hay un rebote, aquí como puedes ver está rebotando para arriba, entonces obviamente aquí también está subiendo, ¿ves? Como te había mostrado, aquí el gráfico llegó a un soporte de un rebote, aquí toca y rebota, aquí volvió a tocar, entonces está rebotando y de esa manera yo sé en qué momento preciso poder hacer una entrada. Entonces aquí tenemos un caso específico donde hubo un rebote. Entonces, sabiendo esto y leyendo los patrones de las velas, en este caso que es una vela que vas a aprender, que es esta vela que está aquí, que muestra un cambio de tendencia. Aquí está bajando, aquí muestra un cambio de tendencia y efectivamente coincide con el toque de este soporte, ¿sí? Que va a hacer un rebote y sube. Entonces, de esa manera, antes de que suba, yo ya puedo saber que esto si va a ir para arriba. Como viste, hice una compra y efectivamente he ganado la operación. Solamente sabiendo esas dos cosas, yo ya puedo hacer una operación correcta, ¿sí? Con patrones de velas, que en este caso es el patrón que te mostré, que es este patrón que está aquí, que me muestra un cambio de tendencia, ¿sí? Y también con soporte y resistencia, marcando una zona donde yo siempre veo que rebota. Aquí rebota, aquí rebota. Entonces cuando vuelva a tocar aquí, probablemente rebota y efectivamente fue lo que sucedió. Hicimos esa operación. Vamos a ver si es que encuentro rápidamente esa vela que acabo de analizar rápidamente para que veas qué fue lo que hicimos en este caso. Obviamente esto es una guía muy completa, entonces vas a tener que leer, ¿sí? Para ir entendiendo. A ver, acá está. Bueno, aquí no encuentro, pero básicamente lo que te dice este patrón, esta vela que está aquí, que es esta vela roja, que está aquí, ¿sí? Te dice que va a haber un cambio de tendencia. Se está yendo todo para abajo y hay un cambio de tendencia y sube, ¿está bien? Entonces, para eso vas a buscar la Biblia de las velas, vas a estudiar y también los soportes y resistencia. ¿Estamos? Entonces, nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo otras estrategias.